El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Nuestra delicta. Esta generación es una generación perversa. Estas son palabras de Jesús. Cuando un predicador a veces dice algo parecido respecto a nuestra época, la gente le escucha con atención, pero siempre hay algún que otro cristiano que dice: no, bueno, esto es una visión muy pesimista, siempre ha habido pecado. Siempre ha habido pecado es una expresión que se suele usar como para decir: bueno, tampoco sucede ahora nada que no sucediera antes. Jesús dice: esta generación es una generación perversa. No dice: todas las generaciones son perversas. Si vemos la historia humana, lo mismo si vemos la historia de Israel, veremos que había épocas en que había más fervor, más obediencia a Dios, más adoración de Dios, más cumplimiento de los mandamientos, y épocas en que había más idolatría, más alejamiento de los mandatos de Dios. Si vemos la historia del cristianismo, lo mismo. Vemos épocas en que la sociedad empieza a ir por el mal camino. Después muchas veces viene una purificación y después viene como un oasis, un tiempo de paz, un tiempo de salud espiritual. Si nos fijamos en la historia de aquí de España, vemos esos oasis. Por sus frutos los conoceréis. Vemos épocas que han sido oasis, en que la nación entera, como un solo hombre, adoraba a Dios. Los frutos hablan con claridad. No es siempre igual. Eso es falso. La misma Biblia lo dice. Cuando Dios envía a los profetas y les advierten los profetas: esta generación está alejándose de Dios, está cayendo en la idolatría, está apartándose de sus caminos. Cuando vemos que Jesús atravesaba la región romana de Palestina, vemos que había zonas en las que se le recibía con cariño, con amor, y otras sin fe. También vemos zonas que eran paganas, como cuando va hacia la zona de Gerasa, etc. No solamente en una época hay más o menos amor de Dios, sino que incluso en la misma época, si miramos Israel, había zonas con fe, otras sin fe en Jesús. Había zonas en que había mayor culto a Dios y zonas en que no.
zonas que se apartaban de la ortodoxia, como cuando va a la mujer samaritana y ellos adoraban a Dios en el monte Garizim y Jesús pues le dice que no, que eso no es lo correcto. Adoraban al único Dios, pero Dios había dicho en el monte Sión, incluso habiendo una casta sacerdotal ya corrompida. Hay momentos de la Biblia en que Dios ensalza a los sacerdotes. Solamente hay que ver en uno de los libros, ahora no recuerdo si es en el libro de Sabiduría, hay todo un elogio al hijo de Onías, sumo sacerdote, un elogio impresionante. Como ese sacerdote, lo dice Dios, era como el sol en el templo, que lo iluminaba en todo su esplendor. Sin embargo, de otros sacerdotes, dice el que, por ejemplo, aparece al comienzo del libro de Zacarías, se presenta ante Dios y Dios le dice que está sucio y con ropas sucias. Y bueno, si se arrepiente, le dice, continuarás en tu puesto. No da todo igual. La idea del relativismo está muy metida en la mentalidad de nuestra época, porque es lo que se nos ha dicho en canciones, en novelas, en películas, todo es relativo, no hay una verdad absoluta. El dogma se identifica con inquisición, con tiranía, con imponer a los demás, cuando sería terrible un mundo en el que no hubiera los dogmas, porque sería un mundo sin verdad. Los dogmas que nos consuelan, en los que tenemos nuestra esperanza, son un alivio, un regalo que el Señor nos ha dado. Pero los impíos los ven como cargas, no quieren tener dogmas ni que nadie los tenga. Ellos sí que pueden hablar de relativismo en películas, pero hay de aquel que mencione la religión, el culto al único Dios en una película o una novela, enseguida le dirán, no, aquí no se puede hacer propaganda de lo religioso, pero de lo antirreligioso sí. Esta generación es una generación perversa. Los obispos hace ya muchos años hablaban de que si se seguía por ese camino iba a destruirse la familia. Ahora ya, de cada 4 matrimonios, civiles o religiosos, 3 acaban en separación. Ya está destruida. Ahora ya la gangrena va a otra parte. Ahora se va a conquistar un poco más. Y debemos ser conscientes, lo que decía en otro sermón, los muertos en el espíritu en un determinado momento pasarán a perseguir a los vivos en el espíritu. Así que todos nosotros meditemos hoy este versículo. Esta generación es una generación perversa. Esta generación es una generación perversa. No dice mala, no dice desviada, no dice fría, dice perversa. Así que entendamos que en medio de estos tiempos en que se está ya produciendo la gran apostasía, venir a adorar al Dios único tiene más mérito que nunca porque hay tanta presión. Y sobre todo no os desmoralicéis cuando vuestros hijos o nietos se contagien de esta lepra, porque es muy difícil, sobre todo en la edad en que las pasiones son fuertes, mantenerse en el camino recto. Vosotros siempre decid, de lo que tengo que ocuparme es de mi alma,
no de los demás, solo de mi alma. No tengo que juzgar. Que la Santísima Virgen María, que vivió en medio de esta generación perversa, nos ayude a todos nosotros a no contaminarnos con aquello que vuelve impuro el corazón del hombre.